Una vez más debo de manifestarme que a criterio muy personal nosotros hemos presentado recursos de inconstitucionalidad en contra de la ley de privación de dominio porque la misma es, tal y como lo hemos dicho en muchas ocasiones, es completamente inconstitucional, casi desde el artículo primero de su ley. ¿Y cuál es la razón? Pues bueno, en primer lugar es de que la Constitución de la República claramente establece la presunción de inocencia. Esta ley de privación de dominio es una ley en la cual cualquier persona a quien sea considerada investigada en un hecho supuestamente delictivo, como el lavado de activos, por decir, puede ser privada de su dominio y deberá de probarle a las autoridades cómo consiguió o el origen de esos bienes, muebles o inmuebles. Esta razón va obviamente en contraposición en lo que establece la Constitución de la República, que primero deben de probarte que sos culpable para después poder privar de ese dominio. En segundo lugar, la ley es muy clara, la Constitución de la República establece la no retroactividad de la ley y en este caso, en muchísimos de los casos que hemos estado conociendo, se priva del dominio de los bienes muebles e inmuebles, bienes que han sido adquiridos antes de la puesta en vigencia de esta ley, que es, si no me equivoco, el 16 de junio del año 1900. Creo que es del 2014 aproximadamente. Entonces, no, perdón, del año 2000. Entonces, este problema, obviamente, ellos le llaman la irretrospectividad de la ley penal, que no es nada más que retroceder en el tiempo y poder privarle a las personas de esos bienes, muebles o inmuebles. Esto realmente preocupa. Y otra razón por la cual hace inconstitucional esta ley es que la misma Constitución de la República prohíbe terminantemente el poder apropiarse sin pagar un justo precio de los bienes muebles o inmuebles, prohíbe la expropiación, por decirlo así, que es lo que está ocurriendo en este momento. En cuanto a su pregunta, si ha beneficiado, obviamente beneficia al Estado particularmente porque se adquiere bienes muebles e inmuebles sin absolutamente ningún costo. Claro que sí, combate el narcotráfico, combate el lavado de activos, pero bajo un marco legal estrictamente jurídico. Es una ley que todavía en este momento es a criterio personal y lo hemos manifestado en nuestros escritos, es meramente inconstitucional y que podría ser sujeto que el día de mañana el Estado de Honduras pudiera ser demandado en una corte internacional. Ahora, ¿dónde queda entonces ya lo prescrito, ya lo establecido en la Constitución de la República, la presunción de inocencia del imputado? Ese es uno de los grandes problemas que tiene esta ley, pero como es una política del Estado, los escritos o recursos que las personas, que los profesionales del derecho hemos presentado nos han sido denegados con la simple resolución de que ellos ya habían dado un criterio sobre este asunto y que no deben de tocar el fondo. Por lo tanto, yo creo que mientras no se modifique la Constitución de la República, tal y como se hizo en Colombia, por ejemplo, que modificaron la Constitución de la República para poder permitir la privación de dominio de la forma en la que lo están haciendo actualmente, pero nuestra Constitución no ha sido modificada y por lo tanto cualquier resolución que ellos hagan siempre sigue siendo inconstitucional. ¿Por qué la Fiscalía, la ATIC y los entes investigadores del Estado, abogado, lejos de investigar la procedencia de estos bienes, están dando estos palos de ciegos, privando de estos bienes a las personas que ellos suponen responsables de un delito sin haber sido vencidos en juicio? Bueno, en primer lugar porque las mismas autoridades se lo permiten. O sea, creo que mucho del trabajo que deba de hacer la ATIC o las instituciones encargadas de la investigación andan en lo correcto. O sea, pero las mismas tienen un mal sustento jurídico, una condición muy personal y creo yo que eso es lo que debe de revisarse. No podemos continuar nosotros violentando los derechos de las personas. En este país es muy fácil librar una orden de captura cuando constitucionalmente la libertad es un derecho protegido. No pueden los jueces estar librando órdenes de allanamiento de moradas o de viviendas cuando sin una debida justificación, cuando la Constitución de la República lo establece como uno de los derechos más sagrados que existen en nuestra
Constitución. Por lo tanto, esas son las situaciones que preocupan, pero, repito, hay una política de Estado en la cual hay una pelea de frente contra el narcotráfico, contra el lavado de activos, y muchas veces las resoluciones de los jueces están no amparadas de conformidad a derecho, sino que a política criminal del país. Ahora sí, porque hay antecedentes. En el caso de don Juan Ramón Mata Ballesteros, se supone que su familia recientemente hicieron unas incautaciones, unos aseguramientos, y la misma familia pudo desmentir que de todas esas empresas y bienes que habían asegurado la ATIC, solamente una pertenecían a ellos. Y recientemente en el caso del comisionado Barralaga, que incluso hasta San Pedro Sula han ido a asegurar bienes suponiendo que son de su propiedad. Bueno, para mí es difícil hablar sobre casos particulares cuya procedencia no conozco. Sí sé, por ejemplo, en el caso personal de la familia Mata Valdurraga, ellos pues son bienes que muchos de esos bienes que fueron incautados procedían obviamente que eran la propiedad del señor Ramón Mata Ballesteros, quien fue creo que aproximadamente en 1986 fue extraditado, 87, hace 30 años, fue llevado del país. No se puede hablar de una extradición en ese caso porque él fue sustraído ilegalmente del país y llevado, no se sabe por qué lado salió, pero apareció en una cárcel en Estados Unidos y se encuentra cumpliendo una condena a perpetuidad. Esta situación lo que demuestra es de que, en primer lugar, y yo soy muy claro en establecer este punto, de que aún tanto así como la ley de privación de dominio, aquí no hay una ley de extradición y tampoco no hay un tratado internacional suscrito por Honduras para extraditar hondureños. ¿Por qué la justicia o los administradores de justicia en nuestro país dan estos palos de ciego y respetando la Constitución misma y la jurisprudencia? Bueno, es una forma muy sencilla de combatir el crimen, de meter a la gente muchas veces a la cárcel, de apropiarse de muchos bienes a favor del Estado. Vamos a ver, hay una de las casas casualmente del señor Mata, sirve ahora como un centro de acopio, creo que de la Cruz Roja. Entonces es muy fácil dar estos bienes a estas instituciones sin costo alguno. Para mí esto es preocupante y yo creo que es contra lo que en países cultos, en países en los cuales se respeta la ley, definitivamente no pasa.